Muy bien, buenos días de nuevo. Nos encontramos un domingo más en el ciclo de predicaciones que hemos preparado para este 2021 acerca de las parábolas de Jesús. Hay muchas historias en la Biblia que han trascendido la enseñanza que se da en la Iglesia. Hay enseñanzas que ya personas y colectivos que nada tienen que ver con la Iglesia se han apropiado, han hecho suyas, comparten, predican y enseñan de alguna manera, ¿verdad? Y han penetrado en medio de la sociedad. Y la mal llamada parábola del hijo pródigo, y ahora os diré por qué, ha penetrado y ya es conocimiento popular, como muchas de las cosas que hay en la Biblia. Y digo mal llamada parábola del hijo pródigo porque este título pone el énfasis en uno de los personajes que no es el personaje principal. El personaje principal de la parábola es el Padre. El personaje principal de la parábola llamada del hijo pródigo es el Padre. Pues las parábolas de Jesús anunciaban el reino de Dios y anunciaban qué pasaba en el reino de Dios. Y es el Padre el que en su respuesta a los dos hijos va a enseñarnos quién es Dios y cómo actúa Dios y cómo hace visible su reino. Así que me encanta cómo la versión de la palabra de la Sociedad Bíblica de España, la traducción de la palabra, nombra este pasaje de la Biblia y lo llama la parábola de los dos hijos y el Padre bueno. La parábola de los dos hijos y el Padre bueno o el buen Padre. Me gusta mucho más esta descripción. Y es que en la parábola nos encontramos con dos hijos que no tienen ninguna relación entre ellos, dos hijos que el pequeño nunca menciona al mayor y el mayor cuando menciona al pequeño no es para nada bueno, y un padre que está ahí y que va a tener una reacción y que va a tener una actitud hacia los dos hijos que nos van a abrir los ojos y que nos van a mostrar quién es Dios, cómo es Dios y cómo nos ve Dios. Tres personas alrededor de las que sucede una de las historias sobre las que más se ha escrito. Hay libros dedicados a la parábola del hijo pródigo. Hay enseñanzas, como enseñábamos el primer día, que se quedan en la superficie, que ya es una gran historia. Un padre que tiene dos hijos que se comportan de manera distinta y cómo él reacciona ante ambos comportamientos. Después vamos a ese significado más profundo que Jesús estaba dando acerca del reino de Dios y qué simboliza cada uno de los personajes y esas alegorías. Y después profundizamos en qué tiene que ver esto con nosotros hoy. Porque siempre que abrimos la palabra de Dios, tenemos que acabar con esta pregunta: ¿qué tiene que decirme eso a mí hoy? ¿Qué tiene que ver con mi vida este pasaje? No es solo una historia. No es solo una historia bonita e interesante que me enseña. Esto tiene que ver conmigo hoy. Por eso vamos a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, y vamos a ir a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11. Lucas 15, a partir del versículo 11, dice así: Había una vez un padre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió entonces sus bienes entre los dos hijos. Pocos días después, el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano, donde lo despilfarró todo de mala manera. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino un terrible periodo de hambre en aquella región y él empezó también a padecer necesidad. Entonces fue a pedir trabajo a uno de los habitantes de aquel país, el cual le envió a sus tierras a cuidar cerdos. Él habría querido llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen hoy comida de sobra, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Inmediatamente se puso de camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos,
Cuando su padre lo vio y profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó. El hijo empezó a decir: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: rápido, traed las mejores ropas y vestidlo, ponedle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Luego sacad el ternero cebado, matadlo y hagamos fiesta celebrando un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. En esto el hijo mayor, que estaba en el campo, regresó a casa. Al acercarse oyó la música y los cánticos. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué significa todo esto? El criado le contestó: es que tu padre echó matar el becerro cebado, el más grande, porque tu hermano ha vuelto sano y salvo. El hermano mayor se irritó al oír esto y se negó a entrar en la casa. Su padre entonces salió para rogarle que entrara, pero el hijo le contestó: desde hace muchos años vengo trabajando para ti, sin desobedecerte en nada, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora resulta que llega tu hijo, que ha gastado sus bienes, tus bienes, con prostitutas, y mandas matar en su honor el becerro cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero ahora tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Hasta aquí la palabra del Señor que quería compartir hoy con vosotros. Esta es una historia que cada vez que nos acercamos, cada vez que yo me acerco a ella, aprendo cosas nuevas. Y es que cada vez que nos acercamos a la Biblia, aunque hayamos leído muchos pasajes, no somos la misma persona que leímos la historia por última vez. Nuestra vida ha cambiado, han pasado por circunstancias, pasamos por problemas y nuestra vida va cambiando. Cada vez que abrimos la Biblia somos personas diferentes a la vez anterior, porque nuestra vida es diferente. Nosotros somos distintos, aprendemos, crecemos, pasamos por circunstancias diferentes. Y en estos días que leía estos pasajes, de nuevo penetraba esta enseñanza en mí y me hacía ver cosas y detalles que anteriormente los había visto o no los había visto o les había prestado muy poca atención. A esta historia nos podemos acercar desde tres ángulos diferentes. Nos podemos acercar desde el punto de vista del hijo menor, nos podemos acercar desde el punto de vista del mayor o nos podemos acercar desde el punto de vista del padre. Un cuarto punto podría ser desde el punto de vista del narrador, como yo que os estoy contando hoy la historia, ¿verdad? Desde estos puntos de vista nos damos cuenta, creo yo, que el personaje principal es el Padre, Dios. No es la historia de un hijo que se marcha, no es la historia de un hijo que reclama su herencia en vida y la dilapida, y cuando regresa a casa, avergonzado, buscando cierta comprensión y cierto perdón por parte de su padre, encuentra lo que acabamos de leer. No es la historia de un hermano mayor resentido por ver cómo su padre hace una gran fiesta cuando regresa el hijo que había perdido. Es la historia de un padre. Es la historia de un padre que no pierde la esperanza. Un padre que salía cada día a la puerta de la casa a ver si su hijo regresaba. Porque nos dice la palabra que acabamos de leer que lo vio llegar desde lejos. Estaba en la puerta, mirando al horizonte, como seguramente hacía cada día para ver si su hijo regresaba. Un padre que no se preocupa de lo que el hijo ha hecho. Un padre que no pregunta. Un padre que casi le corta ese discurso que estoy seguro de que este hijo llevaba preparadísimo. Cuando estaba alimentando a los cerdos y decide que por qué tiene que estar viviendo esa vida humillada, esa vida triste, esa vida peor que un animal, ya tiene ese discurso en la mente. Imaginaros el camino de penitencia que tuvo que hacer hasta que llega a casa del Padre, pensando una y otra vez el discurso que le va a dar. Esto me suena, no es exactamente lo mismo, pero el día que yo me saqué el carnet de conducir,
Cuando yo llegué a casa, mi padre tenía un Chrysler, un coche. Bueno, estoy hablando hace casi 30 años. No, 30 años ya. Madre mía. 30 años. Un coche americano, grande, de color granate, con el techo negro. Imaginaros, yo 18 añitos. Mi padre tenía otro vehículo para el trabajo y cuando yo llego a casa me dice: las llaves del coche, el depósito lleno y el seguro pagado 1 año. Apáñate. Ahí tienes, un regalazo. Y mi madre, toda contenta, llévame a comprar. Vamos, agarro el coche, vamos al supermercado, aparcamos, compra, la llevo a casa y llevábamos compra y no había sitio cerca de la puerta para aparcar, así que paro en doble fila, baja la compra, ella se queda allí y yo voy a aparcar el coche. 18 años, no sé cuánto se baja mi padre, la música hasta arriba, veo un sitio para aparcar, empiezo a mirar todos los ángulos que me habían enseñado, pero no me doy cuenta que al lado del sitio donde yo iba a aparcar, nosotros vivíamos cerca del hospital, había un médico con su Mercedes moviendo su coche. Así que yo todo emocionado, veo que hay sitio, veo que echo para atrás y le arrimé un golpe al Mercedes. El hombre me tuvo que ver la cara porque me dijo: no pasa nada. Ahora, desde el no pasa nada del médico hasta que yo le conté a mi padre lo que acababa de hacer, eso fue penitencia. Figuraros la que lió el hijo pequeño, pidiéndole la herencia a su padre en vida, gastándosela como se la gastó. Todo el camino que tuvo que hacer a esta casa preparando ese discurso. Y el padre no le deja ni hablar. Lo abraza y llama a los criados y le dice: mi hijo está vivo. Increíble, increíble la historia. Esta es la historia de un padre que ama a sus hijos. Es una historia en la cual el padre monta una fiesta tremenda a un hijo que no se ha comportado bien, pero que decide regresar a casa del padre. Un padre que ama a sus hijos aunque ninguno de los dos tiene la capacidad de ver ese amor. Un padre que no se da cuenta, o sea, un hijo que no se da cuenta de una manera y el otro hijo no se da cuenta de la otra. Un hijo peca en lo evidente, en lo que todo el mundo ve, en lo que todo el mundo observa, y el otro está pecando en lo que queda por debajo de la superficie, en el corazón, que es casi más peligroso que lo primero. Los dos están pecando. Los dos están alejados del Padre. Vamos a acercarnos. Tenemos al hijo pequeño. Una vez había un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió entonces sus bienes entre los 2 hijos. El hijo menor toma una decisión, que es tomar su parte de la herencia cuando aún vive su padre y marcharse. A mí esto siempre me ha parecido una falta de respeto. Decirle a tu padre: dame lo que me toca, que no es que yo me lo haya ganado, es que es la herencia, es lo que ha ganado mi padre. Que me lo des, que yo me voy. El padre se lo da. El padre le da la parte de la herencia que le toca. Es más, y esto es importante, dice el texto que reparte los bienes entre sus 2 hijos. O sea que el hijo mayor también recibe su parte en ese momento. No es que el hijo pequeño sea el único que recibe. El versículo 12 nos dice que reparte su herencia entre los 2 hijos. Ya en vida les da a los 2 lo que les corresponde. El padre ni le niega la herencia al hijo ni le prohíbe marcharse. Esta parte de la historia siempre me ha recordado otro episodio que tiene Jesús, esta vez no una parábola, sino un encuentro cara a cara con el joven rico.
Había un joven, recordáis la historia, rico, con mucho dinero, que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice el Señor lo que él ya sabía: cumple los mandamientos y ten caridad, cuida de las personas necesitadas. Y él, ¿qué le contesta? Todo esto ya lo hago, ¿qué más? Sabiendo que había un paso más para subir en el escalón. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. ¿Y qué ocurre? Que de una manera triste, el joven se va. El joven se va porque no es capaz de renunciar a sus riquezas y al estilo de vida que estas riquezas le proporcionaban. Pero Jesús se queda triste. Y aunque se queda triste por la reacción del joven, no va detrás de él. Jesús no persigue al joven, ni le rebaja las expectativas ni las peticiones para que se vaya, como muchas veces hacemos nosotros, como muchas veces se hace por parte de la Iglesia. Bajamos la expectativa de la predicación de Jesús y las demandas del Señor para que la gente no se enfade y no se vaya. No, el Señor dice: mira, me pongo triste, pero tiene que seguir su camino. Y Él tiene que decidir. Lo mismo sucede en este caso con Jesús, con el Padre y con el Hijo menor. El dolor del Padre está ahí y está demostrado cuando está todos los días esperando que Él vuelva, pero le da la libertad de marcharse. Porque la decisión de seguir a Jesús, la decisión de seguir al Señor, la decisión de estar aquí, hoy, es una decisión libre. El Señor no quiere que nadie le siga obligado. La decisión de ser cristianos, la decisión que optamos por Jesús, es una decisión que tomamos en libertad y que nadie puede tomar por nosotros. Nadie. Ni yo la puedo tomar por mis hijos, aunque a veces quisiera. Pero no es así. El Señor da total libertad. El Padre le dio total libertad a su Hijo para que tomara la decisión que Él creía conveniente. Y ese es un aspecto que tenemos que entender por parte nuestra, en nuestra relación con Dios. Nosotros estamos aquí libremente. Tomamos una opción en libertad. Tomamos una opción por Jesús en total y absoluta libertad. Tanto si queremos estar como si no queremos estar. Ese libre albedrío es fundamental en nuestra relación con Dios. Es fundamental. Continúa diciendo la palabra de Dios que pocos días después el hijo menor reunió cuanto tenía y se marchó a un país lejano donde lo despilfarró todo de mala manera. Cuando ya lo había malgastado todo, llegó el hambre a aquella zona y él también pasó necesidad. Y entonces a partir de ahí se encuentra en una espiral muy complicada. Había gastado lo que tenía, había llegado una crisis, una hambruna, y empieza a buscar trabajo, empieza a buscar una manera en la cual conseguir poder comer y poder sobrevivir, y la humillación crece, porque la persona que le da trabajo, ¿a dónde lo manda? A los cerdos, al animal más impuro por parte del judaísmo, un cerdo. Vas a estar sirviéndole a los cerdos, y ni siquiera te vas a poder comer lo que los cerdos comen. El hijo pequeño tomó sus decisiones y sobre él recaen las consecuencias de esas decisiones. Dilapida la herencia con malas decisiones y mala compañía. Y aquí cabe un punto a destacar, y es que el hermano mayor, cuando le dicen que ha vuelto su hermano y se enfada y se queda fuera y no quiere volver a entrar, y el padre le explica que ha venido tu hermano, tienes que estar alegre, ¿qué es lo primero que le dice? Que este se llevó tu dinero y se lo ha gastado en prostitutas. No era un secreto lo que estaba haciendo el hijo pequeño con su vida. Seguramente el padre, que cada día salía a la puerta a ver qué pasaba, ya se había encargado de saber qué ocurría. Un criado, un comerciante que venía. De alguna manera el padre había conseguido saber, la casa sabía cómo estaba viviendo el hijo. Por eso de la reacción del hermano.
Seguramente el hijo menor ya llevaba una trayectoria, ya tenía una fama, ya era el bala perdida, la oveja negra de la familia. Y cuando toma esa decisión a nadie le sorprende que se vaya y que se lo gaste de la forma que se lo gasta. Por eso el hermano responde de esa manera. Finalmente, Jesús dice que el chico recapacitó. Se dio cuenta de la realidad que estaba viviendo y de lo que había dejado al marcharse de la casa de su padre, y decide volver. Siendo consciente de la falta de respeto a su padre al pedirle la herencia y gastársela, he pecado contra el cielo y contra ti. Decide regresar y haciéndolo como sirviente, creyendo en su interior que él ha perdido la categoría de hijo. Él está convencido que ha perdido la categoría de hijo. Por eso, cuando está preparando ese discurso en el camino de la penitencia, dice: ya no soy merecedor de ser hijo tuyo, pero puedo ser un criado. No me merezco ser llamado hijo tuyo, pero puedo servir, puedo ser un sirviente, puedo ser un esclavo, puedo estar ahí de alguna manera. Una vez, cuando estudiaba en el seminario, un profesor que enseñaba la asignatura de psicología pastoral nos dijo algo que a lo largo de los años he podido comprobar muchas maneras y en muchas ocasiones, que es totalmente cierto. Muchísimas personas que han abandonado la iglesia y aún deseándolo no regresan a ella, es por la vergüenza que sienten. Es por la vergüenza de que no se sienten hijos, sienten que han perdido la categoría, sienten que de la manera en la que dejaron las cosas han perdido la oportunidad de volver. Y muchos más están fuera por esa razón. Y pierden esa oportunidad, esa culpabilidad les impide acercarse a Jesús y a la iglesia de nuevo. Otros lo dejan por otros motivos, ¿verdad? Pero es posible que hoy haya quien nos está escuchando, que nos ve y escucha los mensajes a través del anonimato que da Internet. Y si es así, y piensas que un día perdiste el estatus de hijo o de hija, por la forma en la que te marchaste, por la forma en la que dejaste al Padre y a la Iglesia, Jesús nos está diciendo hoy que no. Jesús nos está diciendo hoy que hay sitio para volver, que en la Iglesia hay sitio para todo el mundo, que en la casa del Padre hay sitio para todos, que no hay nada que hayas hecho que te aleje tanto del Padre que Él no pueda recuperarte de nuevo. Y que habrá fiesta el día que decidas otra vez cruzar la puerta y reconciliarte con el Señor. Después nos encontramos con el hijo mayor. Muchos estudiosos de la palabra de Dios han relacionado al hijo mayor con los fariseos. Viven las normas, las cumplen, pero no hay convencimiento ni gozo en sus vidas, ni en sus acciones, ni en sus corazones. Es más, viven mirando más lo que hacen otro y juzgándolos que sus propios corazones y sus propias vidas. Mientras el hermano menor estuvo en tierras lejanas sumido en el pecado, el hermano mayor estaba sumido en su moralidad. Uno era culpable de cometer los pecados de la carne, como acabamos de decir, que son los evidentes, los que todo el mundo ve, y el otro era culpable de cometer los pecados del espíritu, que no son tan evidentes: la envidia, la ira, la crítica, el enojo. Y el problema estaba en que ninguno de los dos hijos conocía de verdad el corazón del Padre, porque ambos estaban centrados más en sí mismos y el mayor en lo que hacía el otro. A todos los que somos buenos cristianos, los que tenemos el carnet de buenos cristianos, nos indigna la reacción del hermano mayor, ¿verdad? ¿Cómo se puede ser tan egoísta? ¿Cómo no puede ver lo que es verdaderamente importante? Que su hermano ha vuelto, que estaba perdido. ¿Cómo es capaz de no perdonar?
¿Cómo no puede ver más allá de su propio egoísmo? Todos nosotros lo vemos clarísimo. De la acusación del hermano mayor se desprende hasta cierta envidia. Yo, que he sido el bueno, que he estado aquí siempre, que no me he permitido ni una sola fiesta, no me he desviado del camino ni un poquito, ahora veo que el que ha vivido como ha querido y se lo ha pasado bomba, él es el que recibe la fiesta. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros el hermano mayor? ¿Cuántas veces nos hemos comportado nosotros como el hermano mayor? ¿Cuántas veces hemos sido orgullosos a la hora de perdonar? ¿Cuántas veces hemos mirado al otro de una manera injusta? ¿Cuántas veces hemos dejado que el rencor anide en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos mirado con desconfianza al que entra y sale? De la familia, de nuestras amistades, al que nos la hace una y otra vez. Al que viene a la iglesia, está una temporada, se va, vuelve y se va, vuelve y se va. ¿Cuántas veces hemos mirado con desconfianza, hemos juzgado, hemos opinado y no hemos actuado como el Padre? Al que no le importó absolutamente nada de la excusa y del discurso que tenía que dar el hijo pequeño y lo recibió sin mirar atrás. El hermano mayor no deja de estar en la casa del Padre, pero ni vive ni disfruta las bendiciones de la casa del Padre. No sabe hacerlo o no conoce realmente lo que supone estar allí. Vive una vida triste en todos los sentidos. Porque el Padre, daros cuenta de lo que comentaba al principio, que es importante. Cuando el hijo pequeño le pide la herencia, también se la da al mayor. Y el mayor puede tomar sus propias decisiones. El Padre no los trata con un agravio comparativo a ninguno de los dos. Los ama por igual. Y el uno pide, y si está dispuesto a darle al pequeño, también se lo va a dar al mayor. Podríamos preguntarnos, podríamos acudir a la palabra de Dios y preguntarnos ¿por qué decide el hijo pequeño marcharse y el mayor quedarse? La palabra de Dios no nos lo cuenta. Podríamos imaginar y teorizar. Si el hermano mayor, legalista y amargado, estaba todo el día machacando al espíritu libre del hermano pequeño. Porque hemos visto que hermanos así hay. Podemos pensar que el pequeño era, pues eso, un bala perdida y que ya una y otra vez ya había dado muestras de ese poco conocimiento y siempre había vivido rodeado de las comodidades y de los privilegios de la casa, pero no se había ganado nada por su propio trabajo y su propio esfuerzo, no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo real. Incluso en una ocasión, puestos a teorizar, escuché a alguien predicar que el hijo pequeño se hartó de cómo le trataba en casa el padre y por eso se fue. Y el padre, con un sentimiento de culpa, salía a la puerta cada día a ver si volvía. Nada más lejos de la realidad. Todo esto son intentos de entender y justificar muchas veces nuestro propio comportamiento. El centro de esta enseñanza es el comportamiento del Padre. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios lo hacemos desde nuestra posición, desde donde nos encontramos nosotros. Y por eso os decía hace un momento que cada vez que leemos un texto nos parece diferente porque no nos acercamos siempre desde el mismo sitio. Yo no soy hoy la misma persona que hace un año, que hace 6 meses, que hace 5 años, que hace 30. No soy la misma persona, por lo tanto, cuando me acerco a la palabra de Dios, me acerco desde una posición distinta. Y la palabra de Dios me sigue enseñando y sigue desafiándome. La realidad es que, centrándonos en el personaje principal de esta enseñanza, que es el Padre, que es Dios, el Padre no pierde la esperanza. Espera la llegada del Hijo cada día, no desfallece. Sabe que la decisión de regresar es del Hijo, lo mismo que fue la decisión de irse. El Hijo decide y es dueño de sus decisiones y de las consecuencias que esas decisiones van a tener. Y el Padre sabe que el Hijo ha de hacer ese proceso. Se tiene que dar cuenta. Él ha de darse cuenta de las decisiones que ha tomado, por qué las ha tomado y dónde quiere estar. Yo creo que el Padre debe hasta controlarse para no ir a buscar al Hijo. El Padre experimenta cada día el amor y el dolor
por ver lo que está pasando, por saber, por escuchar, por conocer la situación en la que su hijo está viviendo. Por eso, cuando lo ve venir de lejos, ordena a sus criados: rápido, traed las mejores ropas y vestidlo, ponedle un anillo en el dedo y calzadlo en los pies, y hagamos esa fiesta. Yo me he querido imaginar cómo podría volver caminando por aquellos caminos de piedra de los que el otro día hablábamos en la parábola del sembrador, llenos de arena, llenos de polvo, después de haber estado trabajando en criar a los cerdos y en alimentar a cerdos. ¿Cómo tenía que venir aquel hombre, aquel muchacho? Hecho un desastre. Y el padre lo besa, lo abraza, lo vuelve a besar y pide que rápido restauren la posición de ese hijo. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se ha perdido y lo hemos encontrado. El padre no le pregunta dónde has estado. Al padre lo único que le importa es que ha regresado, que está aquí y está a su lado. Os he dicho antes que el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de yo no soy digno de estar en la iglesia, aleja a personas del Señor, aleja a personas de la iglesia. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios, lo único que hay por parte de Dios es gozo. Dios no se acuerda de dónde has estado. Dios no se acuerda de dónde has ido. Dios sabe que estás aquí hoy y quiere restaurar tu vida. Dios sabe que estás aquí y que has dado un paso para acercarte a Él, para volver a encontrarte por Él, para reconciliarte con Él. Y todo lo andado en el camino queda olvidado. Así lo dice su palabra de Dios, su palabra. Cuando nos arrepentimos, el Señor se olvida de todos esos pecados, los lanza al fondo del mar, desaparecen, ya no se acuerda de ellos. Somos nosotros los que nos acordamos constantemente de nuestros propios pecados, de nuestros errores, de nuestros fallos. Es Satanás el que viene a recordarte cada día lo miserable que eres, lo miserable que yo soy, lo malo que eres, lo indigno. Sin embargo, Dios no. Dios no se acuerda de esas cosas. Las enseñanzas de Jesús en este texto nos muestran que Dios y su reacción ante una persona que toma la decisión de darle la vuelta a su vida y a su camino y girarse y mirarse a Él y mirarle a Él, es el del gozo. Ese es el significado de la palabra conversión. La raíz de la palabra conversión, el origen de la palabra conversión, es dar la vuelta a tu vida. Girar y volver tu mirada a Dios. Esa es la reacción de un padre que ama por encima de nuestras decisiones. Esa es la decisión que un padre que nos ama por encima de todos los errores que hayamos cometido, de nuestras faltas de respeto, de nuestras decisiones erróneas, de nuestra arrogancia, de nuestro pasado, pero también de nuestra envidia, de nuestro rencor, de nuestra amargura, de los pecados evidentes que cometemos cuando somos el hijo menor y los pecados menos evidentes y más interiorizados en el corazón que cometemos cuando somos el hijo mayor. No hay nadie que sea tan malo al que Dios le haya cerrado las puertas de su casa. Todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. La parábola del hijo pródigo, mal llamada del hijo pródigo, la parábola del padre bueno que tiene dos hijos, están tan lejos los dos de él. Lo que nos viene a enseñar es que Dios nos quiere a su lado y nos quiere disfrutando de la vida abundante que Él ha dicho que ha venido a darnos. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia, dice el Señor. Y el Señor quiere que vivamos una vida junto a Él con gozo, con alegría, viviendo realmente todas las bendiciones que Él tiene para nosotros siempre. Ninguno de estos dos hermanos entendió en un primer momento qué suponía vivir en casa de su padre. Lo tenían todo, todo, y no disfrutaban de nada. Uno decidió
vivir la vida loca y el otro decidió vivir en su amargura. Pero ninguno de los dos disfrutó de todas las cosas que había en casa. El pequeño se dio cuenta, cuando lo perdió todo, cuando no tenía absolutamente nada, cuando bajó al fondo del infierno, de su propia vida, se dio cuenta de lo que había perdido en casa. No creo que ninguno de nosotros deseemos bajar a los infiernos de nuestra propia vida para darnos cuenta de lo que tenemos aquí y ahora. Pertenecer a la familia del Señor es un regalo increíble. Tener al Señor en nuestro corazón es algo tremendo, pero poder disfrutarlo en familia, poder compartirlo en la iglesia, poder tener todas las bendiciones que Dios nos da a través de su familia, a través de su proyecto para nosotros, es algo increíble. Saber que aunque me equivoque, los brazos del Señor no se cierran y la puerta de su casa no se cierra para mí, sino que la puerta siempre está abierta y que el Señor siempre quiere esa relación conmigo. Que aun cuando me vea venir destrozado por mis malas decisiones, me va a volver a vestir, me va a poner ese anillo, va a calzarme los pies, me va a restaurar. No me da la licencia para ir y vivir mi vida como me dé la gana, sabiendo que Dios siempre perdona. Lo que me da es la tranquilidad de que tengo un Padre que me ama sobre todas las cosas. De que tengo un Padre que me ama tanto que ha dado la vida de su Hijo por mí. Eso es lo que me enseña el texto que acabamos de leer. Eso es lo que me gustaría que nos lleváramos hoy. Me gustaría que pensáramos: ¿dónde estoy hoy con respecto al Señor? Puedo estar en tres posiciones. Puedo estar como el hijo pequeño cuando se va, como el hermano mayor que se queda, o como el hijo pequeño cuando vuelve, arropado, abrazado y consciente de todo lo que hay en la casa de su padre. Le he pedido al grupo que nos despida con una canción que ha cantado antes, que habla del Hijo pródigo. Así que les voy a pedir que suban y vamos a acabar ya esta predicación. Vamos a meditar con esta canción. Adelante. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro.
tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Y mucho tiempo me